Buenas tardes a todos y bienvenidos a la sesión que ocupa lugar sobre los conceptos básicos del desarrollo en Microsoft Office 365. Nos vamos a presentar. Yo soy Raquel Manzano, llevo 15 años en la compañía y soy responsable de las operaciones en el área de SharePoint. ¿Y tú, Dani? Mi nombre es Daniel Merillas, llevo 11 años en la compañía y soy el responsable técnico del área de SharePoint. Muy bien, ahora os vamos a contar un poco a qué nos dedicamos y qué es Minsight. Como dentro de Indra, Minsight somos uno de los líderes mundiales en tecnología y consultoría y el socio para las operaciones comerciales core de nuestros clientes mundiales. En ventas, en el año 2021 generamos 3.390 millones de euros. Somos más de 52.000 profesionales, tenemos proyectos en más de 140 países, estamos en 36 filiales y 21 sucursales en todo el mundo. En Minsight impulsamos la transformación de los negocios y la sociedad mediante soluciones y servicios innovadores para nuestros clientes, enfocándonos en cada momento en las personas que al final son el centro para buscar esas soluciones. El eje principal de nuestra estrategia omnicanal es crear soluciones con una visión integrada. Ofreciendo una transformación del negocio actual, del negocio futuro, optimizando en cada momento los procesos. Somos Gold Partner en Microsoft, contamos dentro del área de SharePoint con más de 40 profesionales, tenemos más de 50 proyectos abiertos, más de 10 años de experiencia y nada, paso un poco a mi compañero Dani la palabra y os cuente un poco una breve introducción al mundo de Office 365. Antes de empezar a hablar sobre cómo desarrollar sobre Microsoft 365, vamos a hacer una pequeña introducción explicando qué es en sí la plataforma. Microsoft 365 es la suite de Microsoft en la nube, que nos da una serie de servicios y que nos ayuda en nuestro día a día con temas de ofimática, comunicaciones y demás. Tiene varios tipos de licenciamiento, unos orientados a las empresas, otros personales y otros educativos, incluso varios niveles de licenciamiento. Es compatible con todos los sistemas operativos actuales. Y vamos a empezar a ver cómo podemos desarrollar. No intentamos cubrir todos los tipos de desarrollo, porque hay muchos, pero sí sobre todo los que están más orientados a la interfaz del usuario. Cuando empezamos a hablar de desarrollo sobre 365 es obligatorio hablar de Microsoft Graph, que no deja de ser la puerta de entrada homogénea a todo el universo 365. Está compuesto por 3 aplicaciones o 3 componentes, ¿vale? El más conocido, por supuesto, es el propio API REST de Graph, que se llama Microsoft Graph, y que se basa en peticiones HTTP. Lo que ofrece a los desarrolladores es una única manera de desarrollar contra todos los componentes de 365. Podemos leer tanto de SharePoint, como podemos leer de Outlook, podemos hablar de Teams. Entonces, de una manera unificada, sin tener que aprender los distintos endpoints o los distintos APIs de cada uno de los componentes, un desarrollador puede extender el producto. Además, es compatible con prácticamente cualquier lenguaje de programación, porque al final es un protocolo estándar, que sería el REST, y va a ser nuestro mejor amigo, vamos, básicamente. Microsoft Graph dispone de 2 versiones. La primera, la versión beta, que son esos métodos que todavía faltan por testear y que por lo tanto no nos recomiendan o es bajo nuestra responsabilidad de utilizar en entornos de producción. Y la versión V1, que son métodos totalmente testeados y disponibles para cualquier entorno de producción. Luego, a la hora de ejecutar consultas, disponemos de lo que se llaman parámetros o query string, que permite modificar el comportamiento de esas consultas. Por ejemplo, cuando realizamos una petición y obtenemos una respuesta en formato JSON,
por defecto nos devuelve hasta 100 resultados. Eso nos puede servir, por ejemplo, a la hora de paginar, porque podemos pedir que nos dé de X a X valores, pudiéndolo aumentar hasta 999. En caso de no decir nada, pues tendremos el valor por defecto que hemos comentado, que son 100. Otro parámetro bastante interesante sería el filter, que nos permite filtrar las propiedades a través de propiedades los resultados que nos va a devolver la consulta. Por ejemplo, si estuviéramos en una lista de usuarios, podríamos buscar aquellos que el nombre sea igual a Daniel. Y entonces traeríamos todos los Danieles que existen en la compañía. Un parámetro muy parecido sería el search. Lo que pasa es que este se basa en criterios de búsqueda. Buscamos la palabra Microsoft en, por ejemplo, todos los correos que tenemos y nos devolvería todos aquellos correos que en su contenido contiene Microsoft. Otros bastante interesantes es, por ejemplo, el order by, que nos permite ordenar en base a una propiedad los resultados, por ejemplo, la fecha de creación. O también nos vale, que también debería ser muy recomendable en todos nuestros desarrollos, sería la propiedad select, que lo que nos permite es decir qué columnas queremos que nos devuelva sobre esa persona, por ejemplo, ¿no? Si estamos devolviendo personas y no decimos nada, nos va a traer todas las propiedades que tiene el elemento persona, como podría ser el nombre, los apellidos, el DNI, el teléfono. Cuando a lo mejor para tu desarrollo en ese momento solo necesitas el nombre y el apellido. Con esto que conseguimos que nuestras peticiones tengan un peso menor, por lo tanto sean más rápidas y podamos evitar problemas de lo que se denomina trolling, que es cuando hacemos muchas peticiones al servidor y detectan que puede ser un ataque por denegación de permisos. Vale. Para todo este API, Microsoft nos ha querido ayudar un poquito y nos ha hecho una versión web de lo que podría ser, por ejemplo, Postman. ¿Qué nos proporciona esta herramienta? Pues básicamente es un probador de las peticiones que podemos hacer con Graph. Para ello, ¿qué tiene? Pues como podéis ver en el lateral, tenemos una serie de ejemplos que nos dan de peticiones que podemos hacer. Por ejemplo, podemos leer del perfil, o podemos leer de una lista de SharePoint, o podemos tal. Cuando pinchamos, lo que va a hacer es cargarnos en la línea de la URL con el endpoint al que queremos llamar, nos va a poner la versión que estamos ejecutando, si es la V1 o es la beta, y nos va a decir el verbo, que básicamente lo que va a decir es si es un get, o sea, si estamos obteniendo o estamos haciendo un post, un put. ¿Vale? Una vez que hemos terminado, además tiene una cosa muy, muy peculiar y es que si tú no estás logado, aún así podrías probar y lo que hace es que te hace una respuesta con datos dummies, simplemente para que veas cómo te va a ser la respuesta y tú puedas preparar tu código. O incluso, si tú tienes una cuenta de Microsoft, te puedes logar y harías las operaciones sobre tu organización. Entonces podrías ver todos los usuarios que tienes en directorio activo o ver tus correos para que sea algo más real. Como hemos comentado antes, las respuestas son en JSON, aunque te da la opción de verlo en otros formatos, como podría ser las adaptative cards y también ver los encabezados que nos devuelven esas respuestas o que enviamos. Otra cosa que os encantará y que también tiene Postman es que es capaz de generar el código fuente en un lenguaje que tú selecciones de cómo harías esa petición. Por ejemplo, si pones en César, pues te va a poner el código César de cómo harías esa petición. Como os digo, nuestro mejor amigo. Vale. Ahora entramos en la segunda pata, ¿no? Hemos comentado que hay varias patas, que hay 3. Entonces, la siguiente lo que nos permite es, tenemos todos los datos en Microsoft 365 y tenemos una inteligencia que Microsoft nos da con esos datos. Y podemos tener la necesidad de incorporar datos de la compañía que no están en Microsoft 365 para aprovecharnos de toda esa potencia que tiene. Entonces, con este conector lo que hacemos es leer, por ejemplo, datos de una base de datos externa y usar, por ejemplo, Microsoft Search para realizar búsquedas y que tengamos integrado tanto los resultados de un SharePoint como los resultados de una base de datos. Esto está creciendo
y sé que también quiere meter temas de Viva y tal, lo cual creo que va a ser muy, muy interesante. Bueno, por último, hablando de Graph, nos queda lo que es Graph Data Connect, que está orientado a carga masiva de datos e inteligencia de 3 y 5 y que nos permite realizar programación, sobre todo orientada a inteligencia, a IaaS, a intentar ver qué es lo que necesita el usuario y demás. Esto es muy interesante, pero es un mundo en sí que os animo a que lo investiguéis, porque creo que da mucha en el futuro. Vale, una vez que ya hemos visto cómo podemos hablar con Microsoft 365, ahora lo que vamos a ver es cómo podemos enriquecer 365. Entonces, nosotros hemos querido hablar de lo que utilizamos para mejorar la interfaz. Al final, ¿qué es SharePoint Framework? Entonces, ¿qué es SharePoint Framework? Pues SharePoint Framework no es otra cosa que un framework que nos permite crear interfaces modernas de cara al usuario y nos permite realizar controles con el que el usuario pueda interactuar o extender algunas funcionalidades propias del producto. Aunque si el nombre es SharePoint Framework y suena que solo es para SharePoint, es el eje de la programación en la mayoría de los paquetes de Microsoft 365. Nos permite extender Teams, nos permite hacer bases de datos nuevas y más aplicaciones de las que podría decir. SharePoint Framework, ¿en qué se basa? Pues usa frameworks y herramientas de código libre, ¿vale? Microsoft ha querido unirse a la comunidad por fin y no ser un ente aparte. Entonces usa, por ejemplo, Node.js, utiliza Gulp para hacer tareas de compilación, utiliza Journman para generar los proyectos como plantillas, de tal manera que generar un nuevo proyecto lleve minutos y se pueda hacer por línea de comando. Luego, a la hora de pintar la interfaz, Microsoft ha dado la opción de que puedas elegir el framework que más se adapta para ti, como podría ser AngularJS o React o Vue.js. Aunque es verdad que la comunidad ha apostado totalmente por React y mi consejo es que utilicéis React porque tanto los ejemplos de la comunidad como los SDKs están hechos contra React y os va a ser más sencillo, ¿vale? Y muy ligado a React pues está el uso de TypeScript, que básicamente es el lenguaje de programación que hizo Microsoft para ayudar a la gente que veníamos de servidor y que cuando llegamos a JavaScript nos pareció la selva, sin tipos, sin tipo de variables, sin objetos. Y el objetivo es que el desarrollo en JavaScript sea algo más ordenado y más extensible y demás. Vale. ¿Qué tipos de elementos podemos hacer con SPFX? Pues el principal y el que normalmente todo el mundo empieza, que sería lo que es un elemento web o webpack, que al final no deja de ser un control, un widget, que vamos a añadir en nuestras páginas de SharePoint o en vuestra pestaña de Teams, ¿vale? Ahí es donde usaremos React para crear esa interfaz y serán otro nuevo mejor amigo porque es el 90% yo creo en este caso suele ser Webpacks. Añadido a esto, lo que nos permite también es hacer componentes para el paquete Office, de tal manera que podamos extender, por ejemplo, las funcionalidades de Word o de Excel. En este caso no es un control que podamos meter en una página, pero sí sería una opción dentro del menú de arriba de configuración de Word, dentro de ese ribbon. Panel de arriba. Luego, el segundo tipo gordo de componentes que podemos realizar con SPFX serían las extensiones o extensions, ¿vale? El primer tipo de extensión es el que nos permite añadir ficheros externos, como podría ser una hoja de estilos o un CSS, e interactuar con algunas partes del DOM, ¿vale? Antiguamente había un concepto que era la master, que era aquello que era igual para todas las páginas y desaparece y
la respuesta de Microsoft ha sido permitirnos añadir de alguna manera esos CSS para poder personalizar. Vale. El segundo tipo sería la personalización de campos, ¿vale? Aunque ya de por sí, esto ya es más propio de SharePoint, aunque ya de por sí el producto te permite a través de un JSON decirle cómo quieres que se pinte, SPFX nos permite llegar a un nivel más allá y a través de eventos, del evento de carga de la propia columna y del campo, podemos decir cómo, por ejemplo, queremos que se pinte. Entonces, un ejemplo muy habitual es un campo de tipo numérico, que se llame porcentaje, que en vez de poner el número, queremos que salga un progress bar, vamos, o un porcentaje, o de alguna manera. Incluso semáforos, cuando queremos poner pues, un importe que supere 1.000 euros, pues que salga el importe, por ejemplo, en rojo. Otro tipo de elemento dentro de las extensiones sería los command set, que básicamente es muy parecido al comportamiento como hemos visto para campos, pero sería más orientado a filas dentro de una tabla. Volviendo al ejemplo de antes, si un importe es superior a 1.000 euros, podríamos marcar en rojo toda la fila para que la persona que vea esa tabla vaya a ver exactamente esa fila que se considera que tiene que realizar la atención, o por ejemplo cuando se repite un valor, para saber que, por ejemplo, en una lista de candidatos, que un candidato ya ha sido entrevistado, se podría marcar en rojo. El último tipo, y que ha salido hace relativamente poco en las versiones más modernas de SPFX, sería el Form Customized. Lo que ha intentado Microsoft es, por fin, atender a las demandas de los desarrolladores de poder personalizar todos los formularios, tanto de vista como de edición, como de creación de los elementos. Es lo que siempre nos hacía desarrollar desde cero y no poder utilizar el producto, y el objetivo es que ahora tengamos los mecanismos para dar lógica a nuestros formularios más allá de la que da SharePoint, que los campos puedan estar conectados o que puedan traer datos desde fuera, y es algo en el que todavía se está empezando, pero que Microsoft quiere extender y que lo vamos a agradecer mucho. Nos va a permitir poder utilizar el producto más sin tocar. Bueno, para todo esto ha aparecido un equipo virtual que han venido a solucionarnos y a hacernos la vida más fácil, que está compuesto por gente de Microsoft y gente de la comunidad técnica que de manera altruista está ayudando a mejorar y a hacer mejor nuestra vida de desarrolladores, que se llama PNP o Partner at Practice. ¿Qué es lo que define PNP? PNP lo primero que hace son librerías de código abierto que podemos participar y que están disponibles en GitHub y que podremos hacer incluso nuestras pull requests, ayudándonos a que el uso de todas estas APIs, ya sea las propias de SharePoint, como podría ser también la que hemos visto anteriormente de Graph, pues nos hace librerías amigables para que sea más sencillo utilizarlas y no tener que aprender a utilizar cada una de ellas. La hace también de una manera homogénea. Otra cosa que también nos aportan es que obviamente definen las buenas prácticas, como dice su propio nombre, de programación, y además dan ejemplos específicos y de alto nivel sobre problemas que se suelen encontrar en la comunidad, y aparte han realizado el SDK, que es el welcome, ¿no?, a una tecnología, y que aparte de la documentación pues nos da efectivamente esos ejemplos avanzados y que nos hacen no tener que reinventar la rueda, porque ya hay un equipo que habla con el producto que nos han ayudado a hacerlo. Y en principio eso sería todo. Como sabéis, hay miles de componentes más, pero creo que con esto es un buen comienzo. Muchas gracias por todo. A todos.